Atención, está Sergio Farela con nosotros. Hay novedades en relación al crimen de Uma. Repetimos, hay novedades en relación al crimen de la pequeña Uma. Bueno, recién lo decíamos, que Patricia Bullrich anoche dijo, los tenemos identificados. Sergio Farela, estás con toda la información, contanos. Sí, tiene que ver justamente con el avance de esta investigación donde se están llevando a cabo allanamientos. La novedad tiene que ver con cómo se identificó a otro de los posibles autores del homicidio en ocasión de robo de Uma, un joven de 21 años, gracias a una huella dactilar que fue encontrada en el Toyota, ese vehículo que primero robaron los delincuentes y en el cual después encerraron a los papás de Uma y cometieron ese asesinato. Bueno, gracias a una huella dactilar que levantó la División Rastros, se pudo dar con otro posible autor. No está detenido. Ya se hicieron 3 allanamientos, 2 en Villa Fiorito y 1 en Villa La Cava. Se le secuestraron ya municiones. Acá viene justamente un dato que le posibilita a los investigadores vincularlo al hecho que tiene que ver con las prendas. En el lugar, en uno de los allanamientos, encontraron una prenda que es muy similar, te diría, a uno de los uno de los 3, mejor dicho, que es captado por las imágenes, que se lo ve en ese momento que bajan armados y que le disparan al vehículo en el que iba Uma. Con lo cual ahí es una prueba bastante importante. Se le secuestraron también municiones y los otros 2 que ya están identificados, ahora hablo del cuarto, son de Villa Fiorito. Efectivamente lo había dicho la ministra que eran de la zona, es decir, pegado a Centenario, donde cometieron este asesinato y donde en poco menos de 20 minutos cometieron 2 robos con arma de fuego. También tenían antecedentes, ¿eh? Ahí se están tratando de... ¿Antecedentes? Sí, antecedentes por robo agravado, uno de ellos en zona de Lomas de Zamora. Estamos tratando de chequear justamente qué tiene que ver ese hecho que tienen como antecedente. También en Capital Federal, uno de ellos también tiene una causa por hurto. Y el cuarto que les refería, por ahora solamente se tiene un sobrenombre, con lo cual están trabajando también sobre este otro sospechoso del crimen de Uma. Entonces, tenían antecedentes, lo que queremos revisar es si fueron liberados, quiénes los liberaron, por qué, si se ajustaba a derecho esta liberación, Sergio. Sí, totalmente. Hay que ver las características de ese hecho, ¿no? Pero ya de un robo agravado uno da que pensar, tal cual lo dijo la ministra, de que si ese antecedente tenía que ver con un robo agravado por uso de arma de fuego, con lo cual va a ser muy difícil explicar por qué estaban, al menos en este caso en particular, en libertad. Pero lo que podemos decir hasta ahora, Guille, es que todos eran de la zona, que tenían muy corta edad, 21 años, el detenido apenas tiene 22 años y que efectivamente ya están todos identificados, solamente falta el cuarto, tener el nombre y apellido y obviamente los allanamientos que se están haciendo y programando para esta misma hora, justamente para poder detenerlos. Bueno, nos llama desde la comisaría nuestra compañera Nuria González Rouco. ¿Sí, Nuria? Sí, Lore, porque aquí está el único detenido hasta el momento, este joven de 22 años, que como recién repasaban con Sergio, es quien estaba en ese Corolla negro al momento de los disparos contra el auto de Uma, donde estaba con su familia. Lo cierto es que, si bien él no estaba en ese momento del ataque, sí estaba dentro del auto a muy pocos metros, para la justicia igualmente sigue siendo coautor y por eso es que lo están investigando. Como decía Sergio, va a declarar recién en el día de mañana y obviamente lo que están buscando es más datos, más información sobre esta banda, además de para detenerlos, para poder tener todavía más pruebas en su contra. Por eso los allanamientos de los que hablaban recién con Sergio, también algunos que se dieron en el día de ayer, y también teniendo en cuenta siempre los datos que pueden dar algunos vecinos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este joven de 22 años que está detenido cayó justamente producto de una denuncia anónima de una persona. Entonces, esos datos también son importantes para la investigación y también son los que de alguna manera suman y ayudan a la Fiscalía para poder dar con los otros 3 prófugos, pero también para poder, insisto, sumar más claves y más pruebas contundentes en esta causa. Bueno, entonces buscan ya hay algunas pistas, dice Sergio Farela, está detenido ahí este sinvergüenza. El crimen de Uma. La cúpula de la Policía Federal llegó a despedir los restos, Lorena.
Exactamente, todas las fuerzas de seguridad estaban allí, por supuesto la principal, la Policía Federal, porque el papá de Uma integra esa fuerza, pero acá no hay división, acá no hay ni siquiera división ni de distrito, o sea, por eso yo te decía antes que vas a ver que van a tener información y datos antes que cualquier otro caso. ¿Es justo? ¿No es justo? No, no lo es, porque todos los casos, todas las muertes deberían tener la misma atención, pero cuando se toca a alguien de las fuerzas federales, en general hay un esfuerzo mancomunado de todas las fuerzas de poder esclarecer esto lo antes posible. Nuria, si querés hacerle unas preguntas, aprovechamos que está Sergio Farela. Sergio, la ministra dijo que quiere cambiar la figura de reincidencia por reiterancia. La pregunta es, si estas sinvergüenzas, estos basuras, caen presos, tienen 22 años por el homicidio de la pequeña Uma, ya tienen antecedentes, ¿van a pasar, por ejemplo, una perpetua? Mirá, eso recién lo estaba hablando. Ahí hay que ver si aplican homicidio en ocasión de robo, que ahí no es perpetua, sino que hablamos de una pena de hasta 25 años de prisión, pero sí hay una figura penal que es el artículo 80, inciso séptimo, que habla que cuando incluso no se cometiera el robo, como fue en este hecho, como se presume, es decir, fueron por el forca que tenían los papás de Uma, y cuando se frustró ese intento de robo, la mataron, básicamente, y se da justamente un homicidio, bueno, ahí sí estamos hablando de una pena de prisión perpetua, con lo cual es una figura que puede aplicar la Fiscalía, obviamente, y si tienen antecedentes, nada le suma, ¿no? Incluso estaba viendo, uno de ellos tiene antecedentes en la justicia de menores, con lo cual debe tener un historial de antecedentes delictivos y que lamentablemente, bueno, ahora llegamos a comentar en esta situación. Pero sí, efectivamente esas son las figuras que se están hablando, ¿no? Homicidio en ocasión de robo o esta otra figura penal del 80, inciso séptimo, que prevé perpetua.